Si hay una persona con la que sin duda siempre es oportuno hablar de temas económicos, es Mario Inconstanzo. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, déjame irme directo al grano. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país en el entorno internacional en materia económica? Porque tal parece que fluyen las malas noticias por todos lados, ¿no? De pronto sale la OCDE y dice, bueno, hay que tomarlo con reserva, pero ya podríamos estar hablando de una recesión para finales de este año o inicios del próximo año. Sale también los bancos internacionales a decir lo mismo. Vemos un ajuste en la tasa de interés en Estados Unidos. Se nos viene encima también un ajuste en la tasa de interés. Se ve todo muy sombrío, Mario. Mira, desde luego que yo te diría no solamente sombrío, muy problemático por varias razones, ¿no? Desde principios del año y desde finales del año pasado se venían viendo observaciones, o se venía observando un repunte de la inflación a nivel mundial, y en nuestro país era lo mismo, ¿no? Viene el conflicto bélico y pues detonan un crecimiento en los precios por dos razones fundamentales: por el aumento en el costo de los energéticos y por el aumento en el precio de los alimentos. Eso que ha generado, pues sí, un repunte de precios a nivel internacional, pero también de nuestro país. En nuestro país, pues no solamente porque importamos muchos alimentos, sino porque en la política presupuestaria hacia el campo mexicano, que fue modificada durante la presente administración, al inicio de la presente administración, pues no ha dado resultado. Incluso producimos menos granos básicos que antes, y esto ha acelerado la inflación, sobre todo en el sector de los alimentos. ¿Qué han hecho los bancos centrales en el mundo? Los bancos centrales, las herramientas, su principal herramienta con la que cuentan para controlar la inflación es la tasa de interés. Vemos que en muchos países del mundo la tasa de interés se ha ido elevando. No en los mismos niveles en todo el mundo, porque bueno, desde antes de entrar a esta crisis, por ejemplo, bancos como Estados Unidos, pues la tasa de interés era baja, la aumentaron, sí, proporcionalmente a como la tenían, es un aumento importante, pero creo que en este momento contados son los países que tienen el nivel de tasa de interés que, por ejemplo, tiene México, la cual se ubicó ayer en 7.75. Ahora, ¿qué hace o qué efectos tiene la tasa de interés? Oye, pero déjame interrumpirte aquí antes de que entremos de lleno a esta parte de los efectos, que es lo que termina pegándonos a los ciudadanos, ¿no? Pero el presidente ya está aconsejándole a Banjico que piense en otra fórmula, que porque esta tasa de interés es histórica. Ahora sí, sumo este comentario y por favor explícanos cómo nos está afectando a los ciudadanos, que al final del día pues somos los que nos vemos más involucrados en todo esto, ¿no? Y somos los que sentimos las repercusiones finales. Desde luego que Banco de México tiene que y va a seguir utilizando la tasa de interés para contener la inflación. Es la principal herramienta que tiene. Y no solo eso, el caso del Banco de México, el principal mandato que tiene Banco de México es evitar que la inflación aumente. Entre menos inflación exista, pues es la manera en cómo Banco de México cumple su objetivo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que aumente la tasa de interés? Bueno, por ejemplo, el costo de los créditos para las personas aumenta, es decir, el precio del dinero aumenta al aumentar la tasa de interés. Esto lo hace Banco de México un poco pensando en que la gente, como el dinero es más costoso, pues va a dejar de consumir. Al dejar de consumir, pues baja la presión de la demanda sobre los precios, y la teoría dice que los precios tienden a bajar puesto que hay menos demanda. Eso es, digamos, en el libro de texto y el razonamiento que hace Banco de México. Bien. Muy válido para su mandato. Ahora. ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo en México? Que mucha de esta inflación se da por el tema de los alimentos, porque los fertilizantes subieron, porque no producimos suficiente comida. Entonces, ¿qué sucede al subir la tasa de interés? Pues que la gente difícilmente va a reducir su consumo de alimentos. Muchas familias han cambiado incluso su patrón de consumo, es decir, ya no comen carne, buscan alimentos menos costosos. Pero va a llegar un momento en que las familias no pueden dejar de comer, y el efecto de aumentar la tasa de interés
pues va a ser nulo para detener la inflación. Eso Claro. es lo que precisamente es el dilema en el que se está entrando. ¿Y qué sí van a lograr? Que la economía crezca menos. Por eso ya se habla de una recesión a nivel mundial. Incluso yo te diría, en el caso de México, pasaríamos prácticamente de una estanflación, es decir, un muy bajo crecimiento con inflación, a un escenario ya de una posible recesión por este incremento en la tasa de interés, porque al incrementarse la tasa de interés, pues hay menos inversión, hay menos gasto, Claro. las empresas pueden expandirse menos, muchas de ellas vienen saliendo de una crisis, requieren de financiamiento y lo van a tener más costoso. Exactamente. Oye, Mario, por eso. y, Sí. y ahora el panorama también se puede llegar a complicar más porque justo el Banco de México y ya algunos expertos, algunos analistas en el tema dicen que se pronostica que para finales de este año esa tasa de interés se pueda llegar a incrementar inclusive a 2 dígitos. Aquí la pregunta entonces es, ¿cuál es la recomendación para la gente, Mario? Porque se puede hacer bolas el Banco de México y podemos tal vez comprender poco qué es lo que significan realmente todos estos datos, pero el asunto es que el dinero cada vez te alcanza menos, los salarios tampoco te alcanzan ya en muchos casos ni siquiera para poder obtener una canasta básica y el panorama pues se complica más, ¿no? Ya lo decías, el costo de los alimentos, el poder pagar un crédito, los créditos hipotecarios, las tarjetas de crédito, en fin, ¿qué hacemos desde esta perspectiva? Mira, desde esta perspectiva el consejo es, primero el mensaje, lo que debe leer la gente es que el dinero es más caro, tener el dinero es más caro y compra menos. Entonces, ¿qué deben de hacer las familias? Primero que todo, ajustar sus gastos. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de limitar su consumo a lo más necesario. ¿Para qué? Para tener un ahorro, pues para tener alguna reserva en caso de imprevisto. Esto es muy importante. Evitar el endeudamiento a muy largo plazo. ¿Por qué? Pues porque las tasas de interés van a subir. Es decir, dar el clásico tarjetazo ya nos va a costar más. Esto es bien importante. Entonces, hay que tratar de evitar este endeudamiento a largo plazo, tratar de reducir el gasto a lo muy necesario o a lo necesario, tener un colchón para imprevistos, porque precisamente este escenario de recesión o de bajo crecimiento puede implicar la generación o incluso la pérdida de empleos. Entonces, es importante que se tenga un fondo de reserva. Es importante que tratemos de generar ahorro, sacrificando un poco el consumo. No así de los alimentos, las familias no pueden dejar de comer, pero sí de tratar de reducir los gastos, pues ya no les diría superfluos, irnos a revisar los gastos y hacer los gastos más necesarios que se puedan tener únicamente y guardar esto, ¿no? Las empresas, Claro, tratar también de amarrar hoy que todavía no se bota o crece más la tasa de interés, pues a lo mejor si van a requerir un crédito, buscarlo amarrar a tasa fija, no a tasa variable. Esto es muy importante, buscar en todo caso créditos a tasa fija. No es el caso de las tarjetas de crédito donde la tasa es variable, pero si por ahí alguien se requiere de algún financiamiento y hoy puede encontrar una tasa fija, pues es lo más sensato, no las tasas variables, porque efectivamente la tasa de interés va a seguir subiendo. Nos quedamos con estas recomendaciones, Mario, que siempre son útiles. Se nos quedan muchos temas en el tintero, la inflación inclusive que se llega a generar a raíz de la delincuencia, que también llega a ser uno de los temas lacerantes en los últimos días en nuestro país. Pero ya será para otra ocasión. Muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, Magda, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Que tengas una excelente tarde. Mario Di Constanzo, consultor financiero. Vaya panorama el que nos plantea Mario Di Constanzo, y sobre todo tome en cuenta estas recomendaciones que nos hace: procurar salir de las deudas en la medida de lo posible. Si va a contratar un crédito, que hay que buscar que sea tasa fija, sobre todo para el caso de los pequeños, medianos empresarios. Y bueno, el tratar de gastar lo menos posible, recortar gastos. El panorama no es alentador y hay que estar prevenidos.